Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos, como dijimos, a esta casa espírita. Le da gusto recibirlos porque a nosotros lo que nos interesa es que todos aprendamos, entendamos para qué estamos aquí, ¿no? No estamos en la tierra solo para alimentarnos, para trabajar, dormir, no. Estamos para algo más. Necesitamos, como es el tema de hoy, despertar nuestras conciencias. Hoy vamos a hablar, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que hay dos tipos de conciencia, que es la de la percepción de la realidad, que se escribe con SC, y para diferenciar está la conciencia con C, que es la moral, la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Ambas son válidas, pero la conciencia sin S es la que nos habla especialmente el sentido moral, ¿no? Era para que se entienda, porque a veces uno ve una y ve la otra. Entonces veamos, despertando la conciencia. En la pregunta 630 del libro de los espíritus que vemos aquí, que vamos a utilizar ambos libros, Momentos de Salud y de Conciencia, que es del espíritu Joana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Franco, el de abajo, y el de arriba es el libro de los espíritus, el primer libro que codificó Allan Kardec, que se publicó el 18 de abril de 1857, pero está tan válido hoy como estuvo en su momento. Totalmente válido. Entonces, en la pregunta 630 del libro de los espíritus, Allan Kardec, que vemos arriba, el codificador de la doctrina espírita, pregunta a los espíritus superiores, ¿cómo se puede distinguir el bien del mal? ¿Cómo se puede diferenciar? ¿No? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Que uno se pregunta muchas veces. Y nos dicen los buenos espíritus, los espíritus superiores, el bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, todo lo que está de acuerdo con las leyes divinas, con los que nos enseñó Dios, a través del Maestro Jesús y de sus leyes. Y el mal que es todo lo que de ella se aparta, lo contrario a lo bueno. Así, hacer el bien es conformarse a la ley de Dios. Y hacer el mal, ¿qué es infringir dicha ley. Ya lo entendemos entonces, ¿no? Todo lo que está en contra de lo bueno es lo malo, porque infringimos las leyes divinas. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la conciencia? No es la inteligencia en el sentido mental, que esa es la capacidad de establecer parámetros, sino es entender lo que es el bien y el mal, comprender la diferencia, optando por el primero, que es el bien, siguiendo el camino del equilibrio, porque siempre vamos a tener dos opciones, ¿no? Un camino o el otro, y debemos tomar decisiones. Entonces debemos ir desarrollando los recursos actuales en favor de ¿llegar a ser qué? Mejores, porque tenemos que aprender a elegir el camino correcto. Ya no basta con sentarse, conformarse con hacer lo que todos hacen. Estamos aquí para ser mejores, para evolucionar y progresar. Entonces, despertar la conciencia es parte de eso, buscar mejorar. Es el esfuerzo por adquirir hábitos saludables, ¿no? Y eso nos va a conducir ¿a qué? A concientizarnos en los deberes y de las responsabilidades que todos debemos asumir en nuestras vidas. En la pregunta 621 pregunta Allan Kardec, ¿y dónde está escrita la ley de Dios? Le preguntan los espíritus superiores. ¿Y dónde creemos que está escrita? Muchos ya saben la respuesta, pero otros no. Está en la conciencia. Imagínense ustedes, en la conciencia. Por eso es importante tomar conciencia de las cosas, porque ahí están las leyes divinas. Si uno toma conciencia, se equivoca mucho menos, ¿no? Es muy importante. Entonces, la conciencia es el nivel elevado que debemos buscar despertar para avanzar y para progresar. Entonces, son las leyes morales que ya están en nosotros, pero que nuestra conciencia expresa cuando está despierta. De otra manera, está dormida. Nos preguntamos, ¿todas las personas tienen la conciencia despierta? ¿Será que todas la tenemos despierta? No creemos, ¿no? Pueden tenerla despierta personas que no tienen mucha cultura intelectual, por ejemplo esta señora con su hijita, pero que poseen lucidez para actuar en los desafíos de la vida, eligiendo el comportamiento no agresivo y digno. ¿Por qué? Por ejemplo, esta señora, ¿qué pudo haber hecho en esa situación de pobreza, no sola, quizás sin un padre que ayuda a mantener a la niña? Pudo haber abortado, por ejemplo, pero ella supo que eso no era lo correcto, probablemente. Y quién sabe si tiene más de un niño, porque en nuestros países, que todavía son países no desarrollados, la mayoría de las mujeres son madres solteras.
están solas y muchas eligen tener a sus hijos, a pesar de no tener lo material. Entonces esas personas tienen la conciencia y la lucidez mucho más despierta que otras personas, por ejemplo, que en lugar de ser correctos, por ejemplo, tenemos los médicos, que hay médicos que hasta que tienen vicios, ¿no? Teniendo intelectualmente muchos estudios, tienen sustancias, por ejemplo, adicciones a sustancias como el benzodiazepanes, opioides, ¿no? Y dicen que entre los médicos es 5 veces más probable que abusen de estos fármacos, imagínense ustedes, porque lo tienen a disposición. Entonces, si comparamos, ¿quién tiene la conciencia más despierta? La señora, obviamente. Entonces, ¿por qué ella está sacrificando? Se está yendo a su hijita, está yendo a buscar agua seguramente. Entonces, en cambio, el otro médico, pobrecito, porque hay que tener misericordia, ha caído más fácil en las redes. A pesar de todo lo que estudió, no tuvo la fortaleza, ¿no? Y cayó en eso. Y se sabe de muchos, seguramente ustedes saben, de médicos que les ha pasado, ¿no? Yo sí sé de algunos, entonces da mucha pena, pero bueno, vamos a lo positivo. La existencia es un constante desafío para todos nosotros. O sea, estar aquí es desafiante. Nadie lo tiene fácil. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Razonar para actuar. Actuar siempre pensando antes para no equivocarnos. Porque si actuamos por impulso, ¿qué pasa? Nos equivocamos. Entonces, medir las posibilidades y producir trabajando en pro del perfeccionamiento interior, porque todos queremos ser mejores y queremos trabajar para eso justamente, ¿no? Porque eso nos va a dar o no la armonía psicológica y física. Porque si no trabajamos para tener más armonía, no vamos a vivir tranquilos, no vamos a vivir en paz. Entonces, ¿qué hace la conciencia? Amplía el pensamiento, dándonos la salud real, justamente que es la armonía psicológica y física. Esa es la salud real, cuando hay armonía en los dos planos, ¿no? La parte mental y la parte física. Y eso también nos da el equilibrio ante el cosmos, ¿no? Y es en el inconsciente profundo donde duermen todos los procesos de la evolución del ser, en forma de experiencias que hemos vivido todos, que están ahí adormecidas. Pero a veces hay hechos que hemos vivido que no hemos podido asimilar y que de pronto despiertan y salen de esos archivos profundos y aparecen en forma de conflictos, cosas que nosotros no sabíamos que teníamos, problemas de ya de un pasado, ¿no? De existencias anteriores. Entonces tenemos que trabajar para mantener la calma y la paz dentro, a pesar de todo lo que nos toque vivir. Entonces vemos aquí a estos grupos de hinchas del fútbol que lamentablemente no saben controlarse y tienen la conciencia dormida, ¿no? Entonces, mientras está adormecida, funciona mediante automatismos que se amplían desde el instinto hasta la conquista de la razón. Entonces, ¿qué vemos aquí? A estas personas que se pelean por tener la razón y lamentablemente están basadas en el instinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay lucidez? Esta lucidez faculta el discernimiento, entonces favorece más los valores divinos que se manifiestan, aumentando la capacidad de amar y de servir. Entonces, uno se puede dar cuenta quiénes tienen la conciencia adormecida, ¿no? Según sus actos. Y también si nosotros la tenemos, porque muchas veces nos comportamos como si tuviéramos la conciencia dormida. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha actuado por impulso, sin pensar y sin razonar antes? Nadie está libre de eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer que esa conciencia vaya despertando y creciendo. ¿Cuándo es que se despierta la conciencia? Nos preguntamos. Y nos dice Joana, en el momento de concientización, en el instante a partir del cual consigues discernir con acierto, elegir con acierto, usando como parámetro el equilibrio. Ahí alcanzas un nivel elevado en la condición de ser humano, cuando uno empieza a elegir lo correcto, ¿no? Con equilibrio, tranquilidad, va desarrollándola. Es un efecto natural del proceso evolutivo porque, como dije antes, todos nacemos para evolucionar y progresar. Es parte de la evolución. Y eso va a permitirnos determinar el valor de factores profundos, tales como qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? ¿Cuál es el deber? ¿Cuáles son las irresponsabilidades o las responsabilidades? La dignidad y la humillación, la nobleza y la vulgaridad, lo lícito y lo irregular, la libertad y el libertinaje. Entonces, uno poco a poco, conforme vamos madurando espiritualmente, vamos sabiendo y entendiendo cuáles son las diferencias.
porque seguramente antes no entendíamos eso. Ahora ya tenemos la base, nos vamos dando cuenta que lo que está bien y lo que está mal. Y lo importante es escuchar a nuestras conciencias, como dijimos antes, que es la voz de Dios, que nos dice, no hagas esto, porque a veces, aunque sepamos que está mal, lo hacemos. Entonces ya podemos ir diferenciando qué es lo correcto y qué es lo que no. Entonces la conciencia puede entrenarse, sí, se puede entrenar, se puede ejercitar ejerciendo los valores morales elevados, ¿no? Que tienen como objetivo el bien de todos nosotros, tanto el nuestro como el del prójimo. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo es la existencia terrenal? Es como una empresa. Nosotros debemos dirigirla de forma segura. ¿Cómo? Administrando los conflictos. Si yo tengo conflictos, los pongo en un papel y digo qué me está pasando, qué pruebas son estas, qué tengo que hacer. O sea, no me desespero. Tengo que buscar la manera que a mí me ayude a administrarlos para enfrentarlos de una manera tranquila. Evitar elegir hombres o mujeres modelo para seguir. ¿Por qué? Porque todas las personas son vulnerables a las mismas presiones y a veces también se comprometen y se pueden equivocar. Recordemos que nadie es perfecto. Entonces no debemos elegir a nadie como modelo, a nadie. Solo Jesús, como dice el libro de los Espíritus. Porque si no, sí, porque uno espera a veces mucho de los demás, pero los demás tienen sus problemas, tienen sus experiencias vividas, cómo habrá sido su infancia, su vida antes, ¿no? Entonces uno dice, ay, ¿por qué es así? ¿Y por qué no va a ser así? ¿Acaso sabemos el pasado? Nadie lo sabe, ni siquiera el nuestro. ¿Cómo vamos a entender lo que los otros viven también, no? Entonces, mejor solo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Nunca se equivocó y solo nos amó. Entonces, ¿quieren seguir? ¿Qué haría Jesús aquí en esta situación? Perdonar, comprender, amar, tolerar. Y si alguien no quiere ser nuestro amigo, no lo obliguemos. Como siempre decimos, no todos quieren ser nuestros amigos. No todos nos quieren, pero va a haber gente que sí nos quiere. En el camino de la vida vamos dejando de lado muchas cosas y también muchas personas, ¿no? Por afinidad o por desafinidad nos vamos alejando. Y no es que sean buenos o malos, sino que somos diferentes, ya no vibramos igual. Entonces también confiemos más en nuestros valores, ¿no? Esforcémonos por mejorar siempre y sin desanimarnos, porque muchas veces tenemos poca confianza en nosotros mismos. Quizás porque de chicos nos dijeron, no vales, tú haces mal todo. En el mismo colegio, a veces te pueden decir, mira qué tonto eres, qué malas notas te sacas, porque muchos pueden haber tenido experiencias difíciles así, ¿no? Pero debemos empezar a confiar más en nosotros y a ver las cosas objetivamente, no dejando que nos bloqueen las emociones. Y enfrentemos los problemas siendo correctos. No porque el otro se equivoque y me haga cosas malas, yo voy a ser igual. Al contrario, si el otro se equivoca, yo me esfuerzo por ser mejor, ayudándolo en algo, cambiando la actitud para que diga, wow, esta persona, a pesar de lo que yo he hecho, me trata bien, se va a sorprender, ¿no? Siempre hablamos de Chico Javier, que era un medium brasilero maravilloso, que él una vez contó, creo que el vecino no lo quería, lo odiaba, y él dijo, ¿qué hago yo para que él no me odie? Porque yo en verdad, ¿qué he hecho, no? ¿Y qué hizo? Se enteró de que era costurero, sastre o tenía costura en su casa y le regaló una máquina de coser. Le mandó la máquina a su casa y este señor se sorprendió porque no se lo esperaba. Pero él lo ayudó de esa manera, siendo Chico Javier un hombre humilde, ¿no? No sé cómo habrá hecho, pero lo hizo. Entonces tenemos que seguir esos ejemplos, claro, puntualmente. Y también reaccionemos contra la depresión sin autocompasión ni comodismos perezosos, porque hay gente que se acostumbra a decir, yo estoy deprimida. Qué fácil. ¿Y qué haces para no estar deprimido? Como decía Divaldo, el deprimido es porque está ocioso, porque no tiene nada que hacer. Oye, si quieres dejar de estar deprimido, busca qué hacer. Siempre van a haber cosas. Puedes ayudar a personas que están pasando momentos difíciles. Puedes ir a hablarle a gente que está sola, ¿no? O sea, busquemos. ¿Sabes lo que falta? Es voluntad. Queremos todo fácil, que nos solucionen la vida, ¿no? Reza por mí, ora por mí, pero tú esfuérzate, ven a tu Santo Espíritu. Caramba, participa, ayuda, colabora, o sea, todos tenemos que poner de nuestra parte y no estar con autocompasión, ay, pobre de mí, ¿por qué me pasó tal cosa? Ay, si me hubieran dicho esto,
Pero no, o sea, no hay autocompasión. Tenemos que hablarnos nosotros mismos y decirnos, no, hoy tengo que salir, me tengo que levantar, empezando a hacer algo útil. Por último, salgo al parque, salgo a caminar, pero no dejemos que la depresión nos gane. No, 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 no. Porque todos tenemos desafíos, ¿no? Y tenemos que empezar a superarlos. Tus problemas no son los peores, ¿no? Porque muchas veces uno cree que los nuestros son los peores. Si tus problemas pesan esto, como vemos en la balanza, más o menos, no le sumes más piedritas, que uno mismo se hace más problemas y se los crea, los añade. ¿Por qué? Porque tenemos ideas circulantes, ideas que nos vienen a dar vueltas, porque me pasó esto, lo que hice esto. Ay, mira cómo me hablaron. O sea, nosotros nos lo creamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Liberarnos de la queja pesimista. Siempre quejándonos, quejándonos, quejándonos. ¿Nos gusta eso? ¿Estar con gente que se queja? A mí no me gusta. Uy, me aburre. Yo de verdad no podría vivir con alguien que todo el día se queje, porque es desesperante, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Nunca dar espacio a la hora vacía, como hablamos antes. Porque la hora vacía nos hace estar ociosos, nos hace estar ahí buscando qué comer, qué hacer, y muchas veces, como decimos, deprimirnos, ¿no? Entonces, los problemas tienen el peso que nosotros le demos. Entonces, tratemos de no estar atentos a lo malo y recordando que somos humanos y que nuestro proceso es lento de concientización, haciendo las cosas bien, con dedicación. O sea, cuando hagamos algo, hagámoslo bien. No hagamos por hacer las cosas, porque hacer por hacer no va a darnos buenos resultados. Implica esfuerzo hacer las cosas bien. No es fácil, pero es importante que lo busquemos conquistar, ¿no? Entonces vemos aquí que uno debe liberarse de la queja, no dar espacio a la hora vacía y hacer las cosas con dedicación y esforzarse por hacerlas bien. Aquí tenemos al psiquiatra suizo Carlos Gustavo Jung del siglo XIX, que vio que analizando el comportamiento humano, comprobó que en todos los pueblos predomina la creencia en tres factores esenciales para la vida. Miren qué bonito. Dios, la supervivencia del alma y la acción bienhechora para con el prójimo, tanto como para con uno mismo. O sea, se dio cuenta de que en todos los pueblos predomina esa creencia, en esos tres factores. La importancia de creer, ellos todos creemos en Dios, en que el alma sobrevive y que hacer el bien a los demás es bueno, tanto como para nosotros mismos. Pueden diferir en su denominación y en sus formas de aceptar, ¿no? Cada forma de filosofía o también como fe religiosa. Pero estos tres principios son fundamentales para preservar el grupo social y la felicidad individual de cada persona. Entonces vamos viendo eso, como a veces uno no cree que ya está en nosotros el creer en Dios. O sea, está en toda la humanidad. Está en nuestra psiquis y en nuestro inconsciente porque somos parte de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, saber de esa causalidad divina, que somos de origen divino, y de su justicia, generan una auténtica concientización de contenidos a favor del propio futuro que se inicia cuando, hoy, en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Aprendemos a relativizar. Por ejemplo, ahí que vemos una persona que se ahoga en un vaso de agua y otra que está flotando sobre el agua porque sabe que las cosas pasan. Entonces las situaciones infelices pierden importancia. Son solo desperdicios de tiempo y emociones. Ceden espacio a aspiraciones de plenitud que se colocan por encima de los problemas insignificantes. Entonces, ya nosotros nos vamos liberando de cosas que no son necesarias y nos damos cuenta de que nada es tan terrible, como dice la psicología hoy en día, ¿no? Nada es tan terrible. Todo tiene solución, todo. Recordemos siempre eso. Y cuando nos toquen las pruebas difíciles, entendamos que a todos nos van a llegar. Si no es una enfermedad física, es una pérdida de un ser querido, probablemente. Puede ser también una pérdida económica, pérdida del trabajo. Tantas cosas que nos pueden pasar, porque todos tenemos desafíos, como hablábamos, ¿no? Entonces vamos avanzando aquí, porque hay estudios acerca del comportamiento humano que han demostrado que en la sociedad existen tres biotipos representativos de los individuos. Y vamos a hablar un poquito de ellos rápidamente. Uno es el biotipo codependiente, el que dice podré, no puedo, soy suficientemente bueno, será suficiente, seré capaz, sí o no. Son personas condicionadas que establecen sus metas a través de situaciones ajenas a su voluntad,
sin adquirir una conciencia personal de satisfacción basada en el esfuerzo individual, que quiere decir autorrealizador, en lo que ellos hagan, ¿no? Entonces sus aspiraciones se basan en las posibilidades de los otros. Creen que solo podrán ser felices si son amadas, si viajan o concretan determinado negocio, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que estas personas no tienen confianza en sí mismas, ¿no? Y que más que nada se desequilibran y dañan su salud. Miren, qué falta de confianza. Entonces siempre están basando en los demás y en las cosas externas su felicidad, ¿no? Ese es un biotipo codependiente. Tenemos, por ejemplo, los individuos insatisfechos, aquellos que sienten rabia por la vida, que dan siempre la contra, de naturaleza inconstantes e irritables. Son autodestructivos y viven exaltados con rabia, siempre con rabia. Sienten que nada les sale bien y por eso se agreden y agreden a todos. Miren qué triste, ¿no? Son presa fácil de disturbios nerviosos que los desgastan y entristecen. Sobreexcitación, depresión, suicidio directo o indirecto. Es lo que viven. Y entre ellos surgen quienes, los déspotas, los guerreros, los criminales. Entonces vemos ahí que hay mucha gente que está ahora mismo siendo así, ¿no? Entonces siempre se justifican, rehúsan renovar su paisaje mental y se permiten la rabia, los celos, la queja, la ansiedad y caen en depresiones injustificables que los llevan ¿a qué? A diversas dolencias y hasta enfermarse. Entonces, qué triste ser de ese tipo de personas, ¿no? Individuos insatisfechos. Por eso vigilemos siempre cómo somos. Nos irritamos mucho. ¿Cómo somos? Entonces, debemos definirnos un poco, ¿no? Para ir dándonos cuenta, ir despertando nuestras conciencias. Y tenemos a los seres equilibrados, que son autorrealizados, tranquilos, optimistas. Suelen triunfar en sus actividades, son agradables, sociables y estimulantes. Tienden siempre al bienestar general y al progreso de todos. Sus liderazgos son enriquecedores, creativos y dignos. Fomentan el desarrollo de la sociedad, los ejemplos de sacrificio, los genios creadores, los que buscan la verdad. No puse a Divaldo, pero ya todos sabemos que Divaldo es uno de esos seres, que lo queremos mucho a Divaldo, ¿no? Entonces, en comparación con los dos anteriores, son pocos los que son seres equilibrados. Pero nosotros debemos esforzarnos por ser ese tipo de seres, ¿no? De personas. Queremos ser así, felices, tranquilos, autorrealizados. Esforcémonos por ello. Y ahora hablemos del hogar. El hogar es la raíz responsable de la felicidad o la desdicha futura de la familia. Y son esenciales en la infancia para una vida sana. ¿Qué cosa? El amor, la ternura y el respeto por el niño. Porque las criaturas, cuando están formadas en un hogar donde falta eso, ¿qué va a pasar con ellos? El que no recibe amor no sabe darlo y tampoco lo posee para repartirlo. Entonces, todos necesitamos de seguridad. Por eso los padres, los educadores y los adultos son los modelos del niño. ¿Qué hará con ellos? Los amará y los copiará. ¿O qué pasará? Los puede detestar. Inconscientemente los va a incorporar. Porque a veces uno puede no querer a sus padres, pero los puede imitar inconsciente, porque lo tienen en el inconsciente. Eso es lo que aprendieron, ¿no? Uno aprende y ve a sus padres de una manera, no es lo que le dicen, es cómo se comportan. Entonces nosotros como padres debemos siempre inculcar los buenos valores a los hijos. Y no solo hablarlo, hacerlo, vivir, vivenciarlo, porque ahí está la raíz de todo. Recordemos que cada espíritu reencarna en el hogar que necesita para evolucionar. Pero esto no habilita de ninguna manera a los progenitores ni a los educadores a abusar de su autoridad, ni a practicar arbitrariedades, ¿no? Ni favoritismos, por las que rendirán cuentas ante su propia conciencia y ante Dios. Porque al final, como decíamos antes, todo se sabe, porque Dios ve todos nuestros actos y hasta todos nuestros pensamientos. Entonces, recordemos que hay niños que no pueden soportar lo que viven y después se comportan en la sociedad con trastornos de comportamiento y muchas veces con odio, ¿no? Y también hay otros que sí superan los factores negativos, ¿no? Y se armonizan hoy a pesar del hogar que fue negativo, se han armonizado. Entonces debemos esforzarnos por ser un buen ejemplo en nosotros. Entonces, todo aprendizaje que exige la repetición de la experiencia. Debemos esforzarnos por repetir todas las cosas buenas, esforzarnos por hacer de algo bueno un hábito, ¿no? Por ejemplo, me cuesta a mí
ser fraterno con otros, pero esforzarme por sonreír, por saludar, por ser una buena persona, hasta que sea algo fijo y definitivo. También adquirir valores y modelos de felicidad no es solamente querer, es necesario avanzar por los caminos del obtener, ponernos metas para ver cuánto nos demoramos, lo voy a lograr, y siempre nosotros, como decir, fortalecernos con ideas buenas y decir lo has logrado, animarnos es la palabra. Entonces no escatimemos esfuerzos para adquirir la salud, mediante la conciencia del deber para con uno mismo. Ese es el desafío que hay que enfrentar y vencer a través de las pequeñas piezas de sacrificio, porque todo implica sacrificio, sobre todo perseverar y trabajar, porque nada es gratuito, recordemos. Entonces, pongo el pensamiento positivo, transforma tu vida, porque es cierto, cuando uno se acostumbra a pensar en positivo, a pesar de que la situación no sea muy buena, busquemos siempre el lado positivo de las cosas, porque para algo está pasándonos eso, para que aprendamos. ¿Y cómo tenemos salud y conciencia? Eliminando los clichés mentales antiguos y negativos que traemos, puede ser de nuestra cultura, de nuestra sociedad machista también, puede ser también de nuestro hogar, ¿no? Que nos han llevado a aceptar los comportamientos erróneos, porque nada incorrecto debe ser aceptado. Pero muchas veces lo hemos aceptado porque nuestra sociedad se permite, como hablamos antes de los vicios, ¿no? Que legalmente se puede aceptar, por ejemplo, el tomar alcohol. Sin embargo, sabemos que eso a la larga que nos trae alcoholismo. ¿Y qué hace el alcoholismo en los hogares? Destruye las familias. Y nadie sabe si se queda o no en el vicio, porque no sabemos si somos débiles, si somos fuertes, ¿no? Entonces, trabajemos para tener esa nueva forma de pensar que esté basada en el orden, en el bienestar general, que creará automatismos favorables para la armonía y la salud. Entonces, tenemos que esforzarnos por eso, una nueva forma de pensar. Debemos asumir el control de nosotros mismos para lograr nuestra concientización, que es ese nivel superior en el que la emoción dirige a la sensación. Ya no seamos básicos, primitivos, seamos personas que dirigimos las cosas, lo que hacemos y cómo nos comportamos. Y ya sabemos quiénes somos o no sabemos todavía. Por como dice la pregunta 919, pregunta Kardec, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Y sabemos que ya lo dijo un sabio en la antigüedad, como dicen los espíritus superiores. Conócete a ti mismo, lo dijo Sócrates. ¿Nos conocemos? ¿Tenemos la conciencia despierta? ¿Qué tipo de biotipo tenemos? ¿Cómo somos? O sea, debemos realmente esforzarnos por conocer. Y ya para finalizar, en la pregunta 918 responde los espíritus superiores. El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal constituyen la práctica de la ley de Dios y cuando comprende por anticipado la vida espiritual. Nosotros ya estamos en un momento en que debemos esforzarnos para actuar practicando las leyes divinas, comprendiendo como comprendemos lo que es la vida espiritual, que es nuestro verdadero hogar. De ahí venimos y allá volveremos. Y depende de nosotros que sea una vida hermosa, maravillosa, o que sea simplemente más sufrimiento. ¿Qué es lo que queremos? Muchas gracias por su atención.